Saludos, mis queridos hermanos. En el transcurso de este servicio hemos sido expuestos a la palabra leída, a la palabra cantada, y ha llegado el tiempo, por la misericordia del Señor, de exponernos a su palabra predicada. Rogamos al Señor y ruego que ustedes estén en oración por cada uno de los servidores que enseñan en nuestra iglesia, para que cada día Dios le plazca más hablarnos más de Jesús, aferrarnos más a Cristo en el poder de su Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, no siendo más, yo ruego que mantengan en este servicio, en esta predicación, sus Biblias abiertas en la primera carta de Pedro, capítulo 2. Y vamos a tener una primera lectura del texto a meditar en esta mañana y procedemos a ir al Señor buscando su guía, su respaldo en medio de la exposición de su palabra. Dice primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, venimos reconociendo nuestra completa y absoluta dependencia de Cristo en esta mañana, para que a ti te plazca, oh Santo Espíritu, estar en medio nuestro, guiarnos a toda verdad, mostrarnos a Cristo. Quita de mi mente tal arrogancia, Señor, pensar que es en el mensajero y en sus estudios que está la capacidad de dar vida. De ninguna manera, Señor. Solamente la palabra aplicada por el Espíritu Santo a los corazones de los que están en ese servicio puede ser efectiva, porque a ti te place, porque tú tienes misericordia, y es esa misericordia que suplicamos en esta mañana. Padre, yo soy consciente que muchos que están en ese servicio están sentados y tal vez puedan estar sentados como una tradición más, como algo que se hace en los domingos en la mañana, como esperando a ver qué cosa nueva, qué pensamiento nuevo, qué doctrina nueva pueden aprender esta mañana para sus vidas. Pero Señor, guárdanos. Nos exponemos a tu palabra, porque es por medio de tu palabra, de tu evangelio, que tú restauras, santificas y das vida. Solo tú puedes dar frutos dignos de arrepentimiento. Líbranos de la arrogancia de los corazones nuestros, que se levantan orgullosos pensando que se las saben todas. Padre, bendícenos con un corazón humilde. Permítenos junto a los salmistas desear tu palabra más que el oro fino. Afina nuestros oídos para escuchar tu palabra, afina mis labios de tal manera que proclame fielmente tu palabra, Señor, y también que mis hermanos tengan sus oídos, sus mentes llenas del discernimiento, porque si hay algún error en esa enseñanza, me permita ser corregido y enderezado. Padre, gracias por tu bondad, gracias por tu compasión. Permite que nuestros hermanos y hermanas que en este momento están frágiles en su salud, dales fuerza. Permite que los hermanos y hermanas que están duros de corazón, fríos, desanimados, tristes, deprimidos, sufriendo, que sea tu palabra que los levante, que sea Cristo mismo a través de tu palabra que les anime, fortalezca y establezca. Ayúdanos, nuestro buen y poderoso Dios, en esta mañana, y solamente porque te lo pedimos en los méritos suficientes y únicos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ten compasión de todos los que están en esta transmisión y los que vean ese servicio en medio de sus semanas, por providencia, por soberanía tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, es un placer para mí estar aquí una vez más y quiero decirles que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Y una de las misericordias que nuestro Dios nos ha dejado como mandato y para el bienestar de nuestras almas y para su gloria es el mandato de leer, de estudiar
de escudriñar, de meditar, de orar, de cantar, de memorizar sus sagradas escrituras, su palabra que está en la Biblia. Es un mandato, mis hermanos, para la gloria de Dios y para el bienestar de nuestras almas. Es por la palabra que somos limpiados, es por la palabra que nacimos de nuevo, como vimos en el sermón anterior, es por la palabra que somos restaurados, levantados, animados, fortalecidos, maduramos a la estatura de Cristo, y todo eso en absoluta y completa dependencia del poder del Espíritu Santo. Familia, recuerden que separados de Dios, nada podemos hacer. Somos pámpanos. El poderoso es Cristo. Dice la primera carta a los Corintios, afirmando estas verdades, capítulo 3, verso 6, dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y esa es nuestra confianza, que a través de la palabra Dios le plazca en esta mañana dar crecimiento, dar vida. Mis hermanos, porque solamente si Dios comenzó una obra en ti y en mí, tenemos la esperanza de que Dios nos está moldeando y formando a la estatura de su Hijo por medio y a través de su palabra. Mis hermanos, recordemos que la salvación es de carácter individual, pero Dios nos añadió a su iglesia, nos añadió a un cuerpo de hermanos, a su pueblo, para vivir amándonos entrañablemente, fraternalmente. Y Efesios capítulo 4 nos enseña que aún como cuerpo estamos llamados unidos a crecer en amor, a crecer en conocimiento, a la estatura de nuestro Cristo. Y la Biblia nos deja claro, mis hermanos, que ser llenos del Espíritu Santo es equivalente a que la palabra de Cristo more en abundancia. De hecho, Efesios 5, 18, que habla de la llenura del Espíritu Santo, tiene su paralelo en Colosenses 3, 16 en adelante, que nuestros hermanos amados de Jamundí lo leyeron muy bien. Y quiero recordarles el poder, el efecto de la llenura del Espíritu Santo, de la llenura de la palabra de Dios en nuestras vidas. Dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, mis hermanos, nosotros como creyentes somos profundamente beneficiados al estar expuestos a la palabra de Dios, al estar siendo moldeados, formados por la palabra de Dios. Y el efecto, sigue diciendo Colosenses 3:18, en nuestras vidas es el siguiente: casadas, hermanas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Hermanos y hermanas, como creyentes, sin la palabra como fuente de alimento y de poder en el Espíritu Santo, no es posible que ustedes, hermanas, vivan como unas mujeres sujetas a sus maridos. Igualmente el 19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Es por la palabra aplicada una vez más en el poder del Espíritu Santo que podemos vivir como esposas, como esposos, conforme a la voluntad de Dios. Igualmente para los niños, nuestros hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y pueden seguir viendo que también habla a los que son empleados, a los que son jefes. En definitiva, la palabra de Dios afecta a cada parte de nuestras vidas y tiene el propósito de moldearnos a la estatura de Cristo y permitirnos vivir conforme a su voluntad en dependencia del Espíritu Santo. Mis hermanos, no tengo duda, espero que sea cierto, pero no tengo duda que ninguno de ustedes que ninguno de ustedes pasa desapercibido, o para ustedes no es real, que la palabra de Dios es vital para todos nosotros. Yo estoy seguro que ustedes están de acuerdo conmigo. La palabra de Dios es vital para nuestra vida como creyentes. Y mis hermanos, ustedes lo saben, aunque a veces descuidamos estas verdades, pero ¿sabe también quién lo sabe muy bien? Lo sabe Satanás. Satanás sabe que la palabra de Dios es vital para ti como creyente. El mundo lo sabe y sobre todo lo sabe perfectamente bien nuestro pecado que aún mora en nosotros. Tanto Satanás como el mundo como tu pecado
luchan constantemente, continuamente, por lograr quebrantar tu comunión con el Señor en el sentido de alejarte y que tú vivas una vida centrada en ti mismo y no como comunidad. Y eso es una función continua, permanente, perseverante, agobiante, asediante de Satanás, del mundo y del pecado. Y mis hermanos, esto que les digo es real, pero es una batalla que tristemente, que dolorosamente no somos tan conscientes. El que estemos alejados de la palabra, el que estemos alejados de los medios de gracia de nuestra congregación, el que estemos alejados unos de otros, a veces podría parecer normal como algo transitorio, pero no vemos, hermanos amados, cómo el pecado logra dañarnos, hacernos daño y terminamos haciendo daño y estragos en medio de nuestras familias. Solamente de manera de introducción quiero presentarles como 4 situaciones reales. Espero ser muy claro en esto, de cómo nuestro pecado en el día a día gana terreno, cómo nuestro pecado sutilmente logra endurecernos, alejarnos y opacar los mandatos y nuestros deberes como creyentes frente a la palabra. Déjenme decirles el primero. ¿Les ha pasado, mis hermanos, que en un día cualquiera han dejado de orar o estudiar o hacer el devocional porque te dices a ti mismo, mañana hacemos el doble o mañana sin falta, si no, pase lo que pase, lo hacemos? Es decir, hay días en donde tú te sientes muy agotado, tienes pereza, como que no estás de ánimo, como que sentarte a estudiar o meditar o hacer el devocional no es la forma. Pero ¿qué es lo que ha logrado tu pecado y mi pecado cuando logramos posponer estas cosas? Simplemente esto, y escúchame bien, nos está diciendo que alimentar tu alma es negociable, que no es tan vital e indispensable y que puedes dejarlo para mañana. Y yo sé que a ti y a mí nos ha pasado que hemos dejado de alimentar nuestras almas y de la familia porque lo hemos dejado para mañana. Otra táctica del pecado es que te dice, mira, ten mucho cuidado de excederte, no te vuelvas un fanático. O sea, tampoco es que te ocupes en la meditación, en la lectura, en la oración, en la memorización, porque tal vez eso te va a quitar mucho tiempo. Y tu pecado, mi hermano, mi pecado, hermanos amados, es experto en hacernos priorizar cosas que no sean el beneficio de nuestra alma. El pecado le mete fuerzas y no te interrumpe en tu trabajo, no te interrumpe cuando gastas tiempo en tus redes sociales, no te interrumpe cuando estás dedicado a cultivar tu físico, en el ejercicio, en lo que sea por cuidar tu belleza. El pecado no interrumpe, el pecado te estimula, te anima y por favor entiéndame, cuando digo te estimula y te anima, es que no estorba esas cosas. Pero ponte tú a leer, ponte tú a orar y verán cómo las cosas cambian. Entonces, tu pecado te dice, mira, es más importante tu trabajo, tu diversión, tus redes sociales, tu físico, tú, y logra que tu comunión con Dios sea descuidada. Hermanos, en palabras más concretas, tu pecado es tan hábil que en esos días que tú y yo tenemos muy ocupados, muy atareados, el pecado logra convencerte que dentro de todas tus prioridades en ese día, tú puedes dejar por fuera la palabra de Dios. Y yo sé, mis hermanos, una vez más que eso nos ha pasado. Tú dices, Señor, hoy fue un día tan pesado, tan ocupado que no tuve tiempo para ti. Es decir, que hay cosas tan prioritarias, pero el pecado logra que eso no sea prioritario para mí. Y también, tercero, a nuestro pecado le gusta llevarnos al mínimo posible. Mira, el domingo estuviste 2 horas en el servicio, 1 hora de predicación. Cada día que sales a tu trabajo o empiezas el día, te reúnes con tu familia y oras y yo creo que eso es suficiente. Entonces al pecado le gusta alimentarte de la forma más básica posible, que realmente no es una buena alimentación, porque estás descuidando tu comunión diaria con la palabra, cuando simplemente 2 o 3 cosas a la semana es suficiente. Entonces te llega a hacer creer que orar a solas, que meditar a solas, que estudiar a solas no es necesario. Y mis hermanos, en ese sentido somos muy buenos para autodesanimarnos. ¿Te ha pasado que quieres leer un libro del Antiguo Testamento y te dice, no, yo no lo entiendo, es muy complicado, yo no soy bueno para leer, nunca he tenido el hábito de leer, ni siquiera en la universidad?
Y yo soy de los que leo y me quedo dormido. Memorizar no es lo tuyo, dices. Pero una razón para que tú y yo podamos evitar la exposición a la palabra, sea como sea, es porque tenemos miedo o nos molesta o nos fastidia ser confrontados, ser reprendidos por la palabra de Dios y por eso la evitamos. Cualquiera que sea la razón, estamos descuidando la comunión diaria con la palabra de Dios. Y cuarto, la última, antes de empezar en nuestro texto, ustedes y yo hemos hecho muchas promesas que no cumplimos. Por ejemplo, cuando termine este proyecto que me está consumiendo el tiempo, yo regreso con fuerza al Señor. Cuando yo salga de parciales, que el Señor entienda que este tiempo es tan agobiante, yo regreso con fuerza al Señor. Cuando yo termine de pintar mi casa, de arreglar el cuarto, yo voy a regresar con fuerza al Señor. Ahora, en tiempos de pandemia, cuando yo acabe esta serie, yo regreso con fuerza al Señor. Cuando termine esta temporada fuerte de trabajo, yo regresaré con fuerza al Señor. Y ustedes y yo sabemos que después de haber estado tan enfocado en otras cosas, esas promesas no se cumplen porque esa fuerza que decías pensar para empezar con fuerza, perdón la redundancia, ya se ha ido. Ya estás desanimado, ya estás opacado, ya estás débil. Todas estas cosas, mis hermanos, y muchas y muchísimas otras más, son las que afectan nuestra comunión diaria para alimentarnos, nuestro apetito por la palabra de Dios y minan nuestra comunión con el Señor. Y de eso prácticamente vamos a estar hablando en esta mañana. Mis hermanos, en 1 de Pedro 2, 1 al 3, vamos a ver 3 puntos. El primero, el mandato que nos dice dedicarnos a batallar aquellos pecados que afectan, que no nos amemos entrañable y fraternalmente, y que estos mismos pecados terminan afectando o quitando el apetito por la palabra de Dios. Es un poco largo el primer punto. El segundo, una vez dedicados a desechar estas cosas, segundo, debemos dedicarnos a desear la palabra de Dios como niños recién nacidos para el buen crecimiento. Y el punto 3, todo esto es real porque hemos probado y disfrutado la bondad del Señor. Y no siendo más, mis hermanos, vayamos al primer punto, dedicarnos a batallar los pecados que afectan la vida en comunidad. Ese amor entrañable, ese amor fraternal que debe distinguir a los hijos de Dios que viven como pueblo. Y estos mismos pecados les demostraré más adelante cómo terminan afectando tu apetito por la palabra de Dios. Entonces vamos a leer, mis hermanos, 1 de Pedro 2.1. Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Ahora, mis hermanos, en 1 de Pedro 2.1, en la traducción de la Reina Valera, empieza diciendo desechando, y el asunto es que en otras versiones sí muestra una conexión. Por ejemplo, en la NTV o en la Biblia de las Américas empieza por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. Ese por tanto es muy importante porque conecta 1 de Pedro 2, 1 al 3 con 1 de Pedro 1, 22 al 25, que fue lo que vimos hace 8 días. Y es importante que entendamos de dónde nace este por tanto, familia. Miren por favor en 1 de Pedro capítulo 1, vamos a leer una vez más 22 al 25 para que tenga mucho más sentido ese por tanto. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Por tanto, en ese sentido, ese por tanto significa, según el texto que acabamos de leer y la meditación que ya tuvimos hace 8 días, ese por tanto implica, como ustedes y yo en Cristo ya podemos y somos capacitados por la gracia de Dios para amar
fraternalmente y entrañablemente. Y esto debido a que a dos razones. Uno, que fuimos purificados por la obra de Cristo de la esclavitud que había en nosotros antes de Cristo sobre los pecados. Es decir, que ya no reinan sobre nosotros y que ahora esos pecados que reinaban ya no son nuestros amos y podemos batallarlos para poder amar entrañable y fraternalmente. Y dos, podemos amar de esta forma, mis hermanos, porque hemos sido renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por tanto, bajo la realidad de que ya hemos sido capacitados para amar por la gracia de Dios, dediquémonos entonces en 1 de Pedro cuando dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. Si notan, mis hermanos, esta lista de pecados en 1 de Pedro capítulo 2 verso 1 es una lista de pecados que afectan directamente las buenas relaciones, la buena comunión dentro de la iglesia como familia. Entonces, estas cosas, malicia, engaño, hipocresías, envidias, difamaciones, son cosas que afectan el que andemos entre nosotros con un amor entrañable y fraternal. Y recuerden, mis hermanos, que les he dicho varias veces que también afecta tu apetito por la palabra de Dios. Una vez más, somos salvos unidos a la iglesia para que juntos crezcamos a la estatura de Cristo. Efesios 4, 15 y 16, quiero leérselo solamente para tener presente lo que les estoy diciendo. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, estos pecados como malicia, engaño, hipocresía van en contra de edificarnos mutuamente en amor, van en contra de crecer a la estatura de Cristo. ¿Por qué? Porque afectan, deterioran, dañan nuestras relaciones y nos aíslan. Mis hermanos, ustedes y yo somos conscientes de cómo a veces una mala relación interpersonal entre nosotros terminan alejándonos de la iglesia, terminan alejándonos los unos a los otros, aislándonos. Por tanto, una vez más, por tanto, habiendo sido salvados, purificados en la sangre de Cristo y habiendo sido capacitados para amar, ahora nos dice el texto, desechen. Y mis hermanos, la palabra desechar es una palabra muy intensa, es un término que se usa o se usaba en la época primitiva para referirse a quitarse la ropa, como quitarse algo de encima. De hecho, en el Nuevo Testamento, tú puedes ver varias veces cómo es vestidos de Cristo, quitar las vestiduras del viejo hombre, y hablan en esos términos porque para la época era muy común usar esta expresión para hablar de quitarse lo malo y ponerse lo bueno. De hecho, como les mencionaba, la santificación en las Escrituras nos habla de esta manera. Por ejemplo, Efesios 4, 24 y 25 dicen, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El verdadero sentido de este verbo de desechar es poner algo lejos de sí, es quitarse algo de encima. Implica en el texto una determinación muy fuerte a dejar de hacer algo. Es decir, el Señor nos dice, desechen de sus vidas, quiten de sus vidas, batallen en sus vidas para que nada dañe el amor fraternal y entrañable que debe reinar, que debe vivir el pueblo del Señor como iglesia. Hermanos, ¿desechar qué? Por favor, noten en 1 de Pedro 2.1 que utiliza una palabra 3 veces, de hecho, para acentuar estas situaciones o estos pecados en particular. Toda malicia, todo engaño, todas las detracciones. De hecho, nuestro texto no pretende ser específico en ciertas cosas porque hay muchas otras que pueden afectar nuestra comunión, pero hace énfasis en esta. Pero todo tipo de malicia, todo tipo de engaño, todo tipo de detracción que pueda manifestarse y que haga daño al pueblo del Señor como comunión. Entonces dice toda malicia,
Hermanos, toda malicia hace referencia a la mala voluntad que tú y yo podemos tener de querer perjudicar o hacerle daño a alguien. Y pareciera que no fuera cierto, mis hermanos, pero son cosas que tenemos que desechar porque aún mora el pecado en nosotros. Dice, toda malicia es el deseo de hacerle daño a alguien, de causarle dolor. Puede ser por nuestras palabras, por acciones, por ironías, por comentarios, pero esas cosas dañan relaciones. Dos, todo engaño. Todo engaño expresa el intento de atrapar a otro mediante verdades a medias o mentiras. Es querer sacar ventaja a otra persona con astucia. El engaño toma la apariencia de la verdad para atrapar a una persona, al incauto, al que no está prevenido, al que no está consciente. Pero todo engaño implica hacerle daño a tu hermano. Luego dice la palabra hipocresías. Hipocresías, en el original es tener una máscara. Es como ponerte una máscara para aparentar algo que no eres. Aparentas estar interesado en los demás, cuando tu verdadero interés es obtener algo, sacarle ventaja a la otra persona. Eso es una hipocresía. Pretender ser algo o hacer algo que tú no eres ni quieres hacer realmente, sino quieres sacar ventaja. Luego dice envidias. Esos son los celos provocados por el deseo de tener algo que no es tuyo, pero que es de tu hermano o de tu prójimo. La envidia es un descontento, es una molestia cuando al otro le va bien y a ti no. Entonces, mis hermanos, envidias, hipocresías, engaños, malicias son cosas que no solamente dañan relaciones, sino que endurecen, destruyen, nos pueden aislar. Y finalmente agrega la palabra difamación. Difamar a una persona es hablar mal a sus espaldas. Y unido con los pecados anteriores es ese deseo pecaminoso de querer dañar al prójimo, de querer menospreciarlo, de querer que muchas otras personas piensen como tú acerca de él. Y mis hermanos, desechar estos asuntos es no actuemos de ninguna manera que sea contrario al amor fraternal y entrañable que se nos demanda amar a los hermanos. Hermanos, ese dañar relaciones implica una vez más que tu apetito por el Señor se aleje, porque no vas a querer estar con ciertos hermanos, no vas a querer escuchar a ciertos hermanos, vas a estar despreciando a ciertos maestros porque estás incómodo por cualquiera que sea la situación. Esos pecados te aíslan. Y yo sé, por favor, ruego al Señor que te permita recordar esas peleas, esas indirectas, esos momentos difíciles que te terminan como alejando de los medios de gracia, que te terminan alejando de ciertos hermanos y terminan haciéndote daño porque desgastan tu apetito por la palabra de Dios, porque nuestro Dios en su soberana voluntad le plació que tú y yo crezcamos juntos, no aislados ni independientes. De no ser así, la iglesia no sería indispensable y la iglesia es indispensable para crecer a la estatura de Cristo. Mis hermanos, ejemplos tristes de esto. Por ejemplo, en Villavicencio, recuerdo muy bien, ese es un ejemplo real, que algunos hermanos iban a invitar a otros hermanos a la iglesia y yo estaba muy cercano a mi querido pastor Leonel, trabajamos muy de la mano. Entonces la gente me llamaba y me decía, ¿quién va a predicar este próximo domingo? Entonces, si no era mi querido pastor Leonel, si no era otro, las personas no invitaban. Y era doloroso porque no podría decirle a los hermanos que predicaban, mira, ahorita que tú vas a predicar, estas personas no van a invitar, aunque en algún momento todo eso salió a flote, pero es doloroso. Al pastor Mateo Duboc, que es un increíble maestro por la gracia de Dios, de la palabra de Dios, así como él y yo empezamos enseñando en Villavicencio, él tuvo que enseñar un miércoles, apenas iniciando en sus primeras predicaciones, y él me decía que estaba sentado listo para enseñar y que venía una familia completa. Cuando vieron que era él, se dieron la vuelta y se fueron en su propia cara. Esos desprecios pasan entre nosotros. Si la próxima clase virtual en estos tiempos, y quiera Señor salgamos de esto pronto, pero sabes que va a enseñar cierto hermano o cierta hermana, tú te desanimas. Dice, ay, ese hermano apenas está empezando, como que qué pereza, qué tendrá que decirme el Señor a través de ello. Y eso hace daño y tú sabes que eso es real. Cuando aún decimos entre nosotros, mira, no me alegra, pero siento un fresco. Eso es envidia, eso es malicia, mis hermanos. Eso no es una frase
que deba hacernos sentir orgullosos. Cuando anhelas o envidias el matrimonio de tus hermanos, las capacidades económicas de tus hermanos, las bendiciones que Dios trae, que en vez de alegrarte y darle gloria a Dios, como que dices, Él no se lo merece y yo sí. Esas cosas, familia, créanlo o no, son reales y el Señor nos dice, quítenlas, deséchenlas, batállenlas. Tienen la capacidad de hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Entonces, cada creyente, escúchame bien familia, cada creyente en esta mañana que esté sufriendo, aunque, como les digo, es muy difícil reconocer que tú eres un envidioso, malicioso, hipócrita, chismoso. O sea, no es fácil decir que tú eres así o que yo soy así. Pero quiero hacer un énfasis. En esta mañana, el creyente que tal vez en su silencio reconozca estas cosas, que tiene envidia, codicia por lo de sus hermanos, por lo de su prójimo, quiero decirles muy francamente, hermanos, tienen la vista muy, muy corta, son supremamente desagradecidos y su fe está tambaleando, está muy débil. ¿Por qué? Porque si algo hemos visto en 1 de Pedro 1 al 12, es lo que ya es tuyo, que no te ganaste, que Cristo te lo dio, tienes una herencia increíble esperándote, tienes un cuerpo glorioso increíble esperándote, tienes un Dios poderoso listo a enjugar tus lágrimas, que tiene una habitación esperando para ti en la eternidad. Y tú estás envidiando el carro, la casa, los dones de otros hermanos. Mis hermanos, levantemos la vista un poco más allá, porque tú y yo en Cristo tenemos regalos preciosos que no se comparan a la persona más rica de este mundo. Se los aseguro, porque así lo enseña el Señor y es verdad para todo creyente. Mis hermanos, con esta realidad pasamos a nuestro segundo punto. Y nuestro segundo punto es muy importante porque el Señor dice, desechen, dejen de hacer estos pecados, pero dedíquense a esto. Dejen de hacer esto, pero hagan esto. ¿Qué es lo que nos pide hacer en nuestro segundo punto? Desear la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, para que como un bebé recién nacido crezcamos y nos alimentemos bien y batallemos con todo este alimento los pecados anteriores. Entonces, una vez más, desechen esto, pero hagan esto, anhelen esto, deseen esto. Por favor, en sus Biblias, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice así, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Una vez más, mis hermanos, el énfasis del texto es desechen los pecados que dañan la comunión y tu apetito por la palabra de Dios y en vez de ello, anhelen, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y veamos en detalle. Lo primero que nos dice es desead. Y mis hermanos, en griego la palabra desead nos habla de un intenso, de un fuerte, de un persistente anhelo, de un deseo profundo. Ahora, ¿qué es lo que nos manda la palabra a desear fervientemente y profundamente? Dice la leche espiritual no adulterada. No es otra cosa, mis hermanos, que la misma palabra de Dios. De hecho, la misma palabra de Dios que nos dio vida, en 1 de Pedro 1:25, es la misma palabra que nos sostiene. Entonces Dios nos dice, desechen esto, pero anhelen, deseen apasionadamente la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es todo el consejo de Dios. No tenemos derecho a despreciar ni una tilde, ni una coma, ni un libro, ni un texto. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo el Antiguo y Nuevo Testamento es el consejo de Dios. De nuevo, la misma palabra que nos da vida es la misma palabra viva que permanece para siempre, que nos sostiene y que nos permite tener un sano crecimiento a la estatura de Cristo. Y mis hermanos, este desear la leche espiritual no adulterada también nos enseña que nuestro crecimiento espiritual y nuestra madurez no son automáticos, no pasan de un día para otro. Al igual que un bebé crece lentamente, nosotros, a través del discipulado, a través de la palabra de Dios, a través de los devocionales familiares, a través de todo lo que Dios tiene diseñado para alimentarnos, crecemos poco a poco. Y este deseo, nos dice el texto, es a través de un deseo profundo, constante, de quererte alimentar diariamente de la palabra de Dios. Mis hermanos,
tú no puedes crecer ni yo si descuidamos el alimento de la palabra de Dios. El alimento de la palabra de Dios está directamente proporcional a tu crecimiento. Tú creces porque te alimentas. No te alimentas, tú no creces. Ahora, mis hermanos, la palabra desear en sí misma es un argumento muy fuerte, un mandato muy fuerte para que tú y yo deseemos profundamente la palabra de Dios, pero, como un mandato, pero el apóstol Pedro agrega una comparación y dice, ustedes deben desearla como niños recién nacidos. Para reforzar la idea, estamos llamados a anhelar la leche de la palabra de Dios como niños recién nacidos. Un comentarista menciona este texto, quiero leerlo literalmente, dice, que aquellos que nacen de la palabra continúen buscando la palabra como un niño busca la leche de su madre. No es solo una obligación para preservar su vida, también corresponde a su necesidad real. En otras palabras, un bebé entiende por la misericordia de Dios que depende toda su vida de anhelar, de desear y de consumir la leche que pueda brindar su madre. Ahora, mis hermanos, ¿cómo desea un bebé recién nacido su leche? Y me quiero demorar un poco aquí en los detalles para maximizar lo que realmente el apóstol Pedro nos está enseñando, porque es precioso, familia. Dice, no, les quiero compartir la investigación que hice. Hermanos, para un bebé, escúchame bien, para un bebé recién nacido, la leche no es una opción. La leche no es un beneficio adicional que tiene en el día. De tomar su leche depende su vida y su sano crecimiento. Espero eso sea comprensible. Mis hermanos, para un bebé no es algo negociable, no es algo que el bebé, perdónenme la ilustración, pero no es algo que el bebé diga, mira, hoy no quiero tomar leche, mañana me tomo el doble, no es negociable, no lo aplaza, no lo deja para mañana, porque él va a hacer lo que sea necesario para conseguir su leche. Entonces, para los bebés recién nacidos, es una prioridad comer a tiempo y saciarse de la leche que le brinda su madre. ¿De acuerdo? Mis hermanos, otro asunto importante de cómo los bebés anhelan y desean su leche es que ellos no están preocupados en absoluto de ciertas cosas. Uno como padre, y más bien las madres, o los dos, pero más las madres tal vez estén afanadas por comprarle una ropita bonita, adornar su cuarto bien lindo, que él siempre bien, que ese bebé esté siempre bien arregladito. ¿Tú sabes cuánto le importa a ese bebé lo que está a su alrededor? Él no está preocupado si le combina o no le combina. Hermanos, él está preocupado absoluta y dedicadamente por su leche. Y mis hermanos, Dios diseñó en ellos una alarma natural para manifestarnos a los padres que tienen hambre. Y ustedes saben, mis hermanos, que solo se apaga esa alarma cuando se atiende al bebé, cuando se le da su leche, es cuando inician a llorar. Quiero compartir un comentario de un artículo que leí sobre esto y dice lo siguiente. Y yo sé que todos aquellos que han estado cerca de un bebé comprenden, entienden y estarían de acuerdo con este pedazo de artículo. Dice así, el llanto del bebé es uno de los ruidos más insoportables que existen. Nos molesta, queremos que se silencie. Es un ruido tan insoportable que no puede tener otro objetivo que lograr que atendamos al bebé. Miren, mis hermanos, esto es muy cierto y les voy a poner a pensar en lo siguiente. Si usted ha tenido oportunidad de subirse a un avión o ha tenido oportunidad de viajar en bus y usted se va subiendo al bus y va llegando con sus maletas y de pronto en las sillas ve a unos padres de familia con un bebé recién nacido, ¿qué es lo primero que pasa por tu cabeza? Bueno, primero, tan lindo el bebé, pero yo estoy seguro, mis hermanos, que pasa lo siguiente, ojalá este niño no vaya a levantar a gritos este lugar porque hará mi viaje miserable. ¿De acuerdo? Y los que somos padres y hemos pasado por esos momentos de bebés, si vamos a viajar, mis hermanos, vamos preparados para que una vez empiece el grito, en un momentico, en menos de un minuto a veces, tengamos todo listo
dar el tetero o que la mamá pueda amamantar, porque de verdad es irritante. Pero Dios diseñó a nuestros bebés para gritar, para levantar la casa a gritos hasta que no se sacie con su leche. ¿De acuerdo, mis hermanos? Y esta falta de misericordia que tenemos muchos de nosotros cuando vamos a viajar y vemos un bebé, se quita cuando tú eres el padre que tiene el bebé en las manos y aprendes a tener mucha compasión de estos hombres y mujeres que tienen que lidiar con sus niños cuando empiezan a llorar. Mis hermanos, nuestros bebés lloran, gritan, como si toda la vida de ellos dependiera de eso. Hasta que no le llegue su leche, hasta que no le llegue su tetero, ellos no van a parar. Hermanos, Dios en su misericordia y en su soberana voluntad diseñó a nuestros bebés, a nuestros niños recién nacidos, a ti y a mí, porque también fuimos así, para que deseemos profundamente la leche, porque la vida y el crecimiento depende de ser saciados con esa leche que proveen nuestras madres. Mis hermanos, y quiero rogarles que ninguno de ustedes pueda pensar que este deseo de desear la palabra de esta manera como un niño recién nacido está haciendo referencia a tu primer amor o está haciendo referencia a los creyentes recién nacidos, porque tú y yo en nuestro primer amor tuvimos una sed impresionante por la palabra de Dios. No, mis hermanos, esto es para todo creyente. Aquí no está hablando de la necesidad de leche cuando eres recién nacido espiritualmente, sino la necesidad de alimentarte para crecer de la palabra de Dios. Hay hermanos, hay hermanos que pueden llegar a pensar, mira, yo ya sé mucho de la palabra de Dios, o como una hermana también de Villavicencio, hace muchos años atrás, nos reuníamos y la hermana decía, estoy ayunando, pero nadie le preguntaba. Estoy haciendo un fuerte ayuno y bueno, hasta que, bueno, ¿qué está haciendo? Estoy ayunando para crecer espiritualmente y los que estábamos ahí le dijimos, bueno, tú estás estudiando la palabra de Dios, es decir, estás apartando un tiempo. No. Yo solamente estoy ayunando para que Dios me llene la cabeza de palabra. Y le dije, mi hermano, así no funcionan las cosas. Dios nos mandó a escudriñar, a estudiar y no hay atajos, no hay métodos de acostarte y poner a escuchar cosas y al otro día saberte la Biblia de memoria, no. Estamos llamados a estudiar, a desearla, a anhelarla para nuestro crecimiento, para nuestra debida alimentación, para vivir nuestro cristianismo dependientes de Cristo Jesús. Entonces un bebé grita y llora recién nacido porque de ello depende su vida. Hermanos, siguiendo con la ilustración, la lactancia materna da a nuestros bebés, a nuestros niños, una buena nutrición, una excelente nutrición que le permite tener defensas para combatir las infecciones, a prevenir alergias y a protegerse contra diversas afecciones crónicas. Eso es real y ustedes lo saben. La leche materna provee a nuestros niños fuertes defensas. Lo mismo, familia, lo mismo. La palabra de Dios es la que nos ayuda, la que nos limpia, la que nos nutre, la que nos fortalece, porque es Cristo mismo en su palabra, para batallar, para que podamos desechar la malicia, el engaño, la hipocresía y cualquier otro pecado. No alimentarnos de la palabra de Dios es no tener defensas, es no estar fortalecidos para afrontar el día a día como creyentes. Mis hermanos, si eso es verdad, no alimentarte de la palabra de Dios, no desearla como un bebé recién nacido, no apetecerla, no es otra cosa, mis hermanos, que las infecciones, que el virus de tu pecado, que el virus de las tentaciones de este mundo van a ir en crecimiento, van a enfermar tu alma más y más y tu apetito se va más y más. Entiéndame, familia, y se lo ruego que me comprendan. Este mandato es por el bienestar de tu alma, por el bienestar de tu familia, por el bienestar de tu relación con Dios. No es un asunto meramente intelectual y de capacitación y obreros para predicar. No. Es un asunto de alimentarte bien y crecer bien sanamente para afrontar todo lo que tienes que desechar y batallar a diario. Como te mencionaba al principio, Satanás, el mundo y el pecado no toman vacaciones, no hacen tiempos de tregua, constante, como dice Hebreos, asedian todo el tiempo para llevarte a no depender de Dios y a centrarte en ti mismo.
Entonces, una vez más, mis hermanos, no te alimentes y el pecado crecerá, se endurecerá tu corazón y te alejarás de tus hermanos. El apóstol Pedro agrega que debemos anhelar, desear profundamente esta leche espiritual no adulterada. Escúcheme bien esto, siguiendo la ilustración de la leche. La leche de la palabra de Dios no necesita aditivos ni conservantes. La palabra de Dios es tan fiel y útil hoy como hace 2000 años. No necesitamos actualizarla, no necesitamos mejorarla. No. Es fiel, la palabra de Dios es fiel tanto hace 2000 años como 1000 años o como hoy día para limpiarnos, capacitarnos, prepararnos para toda buena obra, según Timoteo 3, 16 y 17. Pero mis hermanos, estamos expuestos a un mundo caído donde la palabra, no la palabra como tal, sino corazones perversos, de falsos maestros, de malos hombres, tu corazón engañoso, pueden pervertir, pueden lograr formas de adulterar, contaminar, dañar la enseñanza sana de la palabra de Dios, pervertir el evangelio y hacerte daño. Mis hermanos, ¿cuánto daño puede hacer una mala o maliciosa traducción de las escrituras? Hay traducciones, hay Biblias que de verdad tienen muy mala intención. Exponerse, mis hermanos, a enseñanzas de falsos maestros. A veces, por tu sed de buscar, te expones sin ningún tipo de discernimiento a maestros que te recomendó quién sabe quién y terminan haciéndote daño. Miren, esto le ha pasado a muchos hermanos y a manera de anécdota. En mi historia como pastor en Cali, a veces hermanos se me acercan, me dicen, pastor, no soy yo, fue a una tía a la que le pasó esto. Es que esta tía mía recibió a los testigos de Jehová y le hicieron esta pregunta. Entonces ella los invitó a su casa a estudiar porque ella pensó que los iba a convencer y les iba a mostrar el evangelio, pero resulta que mi tía fue la que salió confundida. Pero no soy yo, pastor, recuerde, es una tía mía. Y mis hermanos, no una vez ha pasado estas cosas. Tú te expones a otros maestros que no sean fieles a las escrituras y pueden hacerte daño. Una mala interpretación de la palabra de Dios, acomodar la palabra a tu conveniencia, no tomar todo el consejo de Dios porque a ti te aburre, te molesta, te fastidia el Antiguo Testamento, es un grave error. Tú estás despreciando verdades, tú estás despreciando leche nutricional poderosa como el Nuevo Testamento para tu alma. Alimentarse bien, adecuadamente, diariamente, apasionadamente, diligentemente, te prepara para discernir cuando alguien está enseñando y si es una enseñanza maliciosa, dañada, está mal interpretada o tiene malas intenciones. Por la gracia de Dios, muchos de nuestros hermanos en Betania tienen la capacidad de discernir estas cosas y es un regalo de Dios, pero es un asunto de años de estudio, de discipulado, de exponerse a la palabra de Dios, que ahorita esos hermanos y hermanas pueden discernir con facilidad el error. Por ello, mis hermanos, dice Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué? Crezcáis para salvación. Hermanos, noten que el apóstol Pedro no dice que hayan de desear la leche espiritual cuando hayan crecido. No, sino para que crezcan. ¿De acuerdo? O sea, la palabra de Dios es importante, necesaria, vital, cada día de tu vida hasta que tú no puedas respirar más, hasta que partes a la presencia del Señor. Y esta leche, familia, una vez más, es todo el consejo de Dios. ¿Qué es crecer para salvación? Crecer para salvación no es otra cosa, mis hermanos, que crecer cada día a la estatura de Cristo. Es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca, dice Juan el Bautista. Crecer para salvación es cada día depender menos de mí y depender más de Cristo. Mis hermanos, eso solo se logra a través de ser expuestos a la palabra de Dios. Quiero recordarles o mencionarles cuán poderosa es la palabra de Dios en el Nuevo Testamento y cuán increíble es lo que Dios hace a través de su palabra, aunque a veces, hermanos, tú y yo no percibamos lo que Dios está haciendo, lo que el Espíritu está haciendo cuando aplica estas verdades aún cuando tú no percibes estas cosas. Mira, Primera de Tesalonicenses 2:13, quiero leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente, dice así. Por lo tanto,
Nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual, por supuesto, lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. A Dios le plació alimentarnos, limpiarnos, madurarnos única y exclusivamente a través de su palabra. Hermanos, crecer en salvación es crecer a la estatura de Cristo, es alimentarnos de Cristo mismo. Recuerden, somos pámpanos alimentándonos de la vid y la vid es Cristo. Amados, muy seriamente les digo, despreciar la palabra de Dios es despreciar a Cristo. Decir que tú obedeces a Cristo, que amas a Cristo, que sigues a Cristo, pero al mismo tiempo rechazas su palabra, la desprecias día tras día, tú te estás engañando a sí mismo. Tú no puedes decir que obedeces y amas a Jesús si desprecias su palabra día tras día. No desear la palabra de Dios es no crecer a la estatura de Cristo, es no querer caminar en santidad, es no caminar en temor y temblor. Exponernos a la palabra de Dios tiene efectos reales en nuestras vidas, porque es el mismo Espíritu Santo que aplica estas verdades, nos convence de la necesidad de pedir perdón a través de la palabra de Dios. Por eso es tan vital, mis hermanos. Cuando tú pasas mucho tiempo en tu cristianismo y dices, mira, yo no crezco, mira, respóndete a ti mismo, sé honesto y di, mira, mi comunión con la palabra de Dios depende si mi papá o si el esposo o si alguien trae un devocional, si no, no. No, mis hermanos, es una comunión íntima, diaria, personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Es un mandato, anhelarla, desearla apasionadamente. Dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermanos, exponernos a la palabra de Dios diariamente, sea la forma que Dios te permita hacerlo, no volverá a vacía. Dios está obrando aún cuando tú y yo no percibamos cambios, no percibamos limpieza, pero Dios está obrando. Dios te permite en el tiempo ver cuánto estás madurando, cuánto estás creciendo, cuánto estás discerniendo. A veces tú y yo podemos estar enseñando sin Biblia en la mano y empiezan a llegar versículos a tu mente y tú dices, wow, bueno, es el poder del Espíritu Santo trayendo lo que ha puesto en tu corazón, en tu mente, cuando vas a enseñar. Mira, varón, cabeza de hogar, hermana, esposa en el hogar, hijos que me ven en esta mañana, despreciar la palabra de Dios es hacerle daño a tu familia. Es no ser un buen esposo. Es no ser una buena esposa. Es ser un hijo cada vez más rebelde y desobediente. Y mis hermanos, una vez más, tengan mucho cuidado porque no estoy hablando de legalismo o de descansar en lo que hago o dejo de hacer. Estoy hablando de los efectos de la palabra de Dios, deseada apasionadamente todos los días y aplicada en el poder del Espíritu Santo, tiene poder para hacer lo que se propuso hacer, dice el Señor. Será prosperada en todo aquello para que la envíe. Entonces, mis hermanos, nuestra confianza no está en lo que yo hago, sino en lo que Dios hace a través de su palabra para el beneficio de nuestras almas. No desear la palabra de Dios como un bebé recién nacido es pecado. ¿Listos? Es desobedecer, es pecado. Y tal vez tú digas, pastor, pero yo no la deseo así. Clama al Señor, pide al Señor, suplica al Señor, comienza con algo, pero pídele al Señor que ponga ese deseo, que incremente ese deseo. Pero mis hermanos, ese deseo va ligado a algo que veremos en unos minutos. Tengan paciencia. Amados, en el día a día pueden haber muchas interrupciones, muchas distracciones, pero les aseguro que no es falta de tiempo. Hay unas aplicaciones gratuitas que están saliendo para los celulares, cualquiera que sea la marca, para que te permitan medir cuánto gastas, cuánto inviertes en tu celular, cuánto estás pegado a tu celular y en qué aplicaciones de verdad existen. Y se los recomiendo a familias para que entre familias puedan cuidarse unos a otros de no estar perdiendo demasiado tiempo en ellos.
Aún para los juegos de video, hay aplicaciones conectadas al internet que te permiten saber cuánto tu hijo está demorando en un juego, en qué juego y cosas por el estilo. Son herramientas, ¿de acuerdo? Te voy a hacer una pregunta. ¿Listo? ¿Cuánto crees que gastas a diario en tu celular? Los que tienen. Tómate unos 15 segundos. Piensa, ¿cuánto crees que te gastas a diario en tu celular? Algunos hermanos, algunas personas les gusta hacer estadísticas. Y la estadística dice lo siguiente. Si tú piensas que dices, no, yo no creo que más de 2 horas, es porque te gastas 4. Si tú dices, no, no creo que más de 4 es porque te gastas 8, es decir, que las estadísticas dicen que lo que tú piensas realmente es el doble. Y concretamente hablando, nos dicen que una persona gasta más o menos 5 horas diarias. 5 horas diarias. Pegados al celular independientemente de la aplicación. Es mucho tiempo. Es como si nos hubieran dado la orden de deseen apasionadamente sumergirse en sus celulares. Y perdón por la ironía, pero debemos tener ese anhelo, mis hermanos, por la palabra de Dios, desearla como un bebé recién nacido. Y lo que les comentaba ahorita, hay una poderosa razón para que ese deseo sea genuino, para que ese deseo tenga una motivación lícita, correcta. Y eso nos lleva al tercer punto. Primera carta de Pedro capítulo 2, versículo 3. Dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y mis hermanos, en la versión Reina Valera pareciera que fuera un condicional, si es que habéis gustado. Pero una mejor traducción, si me permiten, puede ser la Reina Valera actualizada u otras versiones que hacen el énfasis en lo siguiente, puesto que habéis probado que el Señor es bueno. O sea, no es un condicional si es que, no. El texto, el énfasis es ustedes ya probaron que el Señor es bondadoso. Ustedes ya saben que Cristo es bueno. Un comentarista menciona, esto indica de dónde saca el cristiano su vida y su alimento. Es decir, del Señor mismo mediante su palabra. Y también qué es lo que debería haberle dado ese intenso y afanoso apetito por tener más, a saber, porque tiene y sigue teniendo una experiencia vital y personal con la bondad de Cristo. Mis hermanos, en palabras más sencillas, deseamos la palabra de Dios como un bebé recién nacido porque hemos saboreado, hemos disfrutado, hemos apreciado que nuestro Dios fue y sigue siendo muy bondadoso, muy bueno. Desear la palabra fervientemente es porque deseamos más a Cristo, porque estamos apasionados en conocer a un Cristo que es increíblemente bondadoso, tierno, compasivo, misericordioso. Y eso es lo que nos motiva. Hermanos, saborear a Cristo te da más sed, más hambre por Cristo. Familia, déjenme hacer un ejercicio con ustedes. ¿Recuerdan ahorita mismo algunos pasajes de las Escrituras, porciones, que les han librado de depresiones, de angustias, te han llenado de esperanza, te han levantado el ánimo, te han levantado de tus rodillas en lágrimas por tu pecado, te han levantado restaurado? ¿Recuerdas ahorita mismo esas porciones bíblicas que tú continuamente regresas y tienes que leer para animarte, para fortalecerte? Pero recuerden que todas esas cosas vienen de la palabra de Dios. Y ustedes y yo en Cristo hemos probado la bondad de Dios. ¿A cuántos de nosotros nos ha sacado de las lágrimas el Salmo 51, el Salmo 32, por ejemplo? ¿Cuántos salmos nos han alentado sabiendo que otros siervos de Dios han clamado, han tenido las mismas luchas que nosotros? Hermanos, hemos dejado de saborear las gloriosas verdades del Evangelio, de la obra de Cristo en la cruz. Y déjenme compartir con ustedes una vez más un poco a grandes rasgos de lo que Cristo hizo por nosotros. Hermanos, tú y yo nacimos en pecado.
Vivíamos en pecado, hallábamos deleite en pecar, en ser rebeldes, vivíamos felices como muertos en delitos y pecados. Tú y yo no estábamos buscando a Dios, de hecho aborrecíamos a Dios. ¿Recuerdas cómo le decías a los cristianos antes de llegar tú a los pies de Cristo? Los aleluyas, los fanáticos, a esos pobres tontos, imbéciles que les lavaron el cerebro y son como borregos detrás de un pastor que les quita todo. Mis expresiones son enfáticas en el sentido de recordarles lo que tú y yo pensábamos antes seguramente. Y mis hermanos, no fue por la palabra de Dios que supimos que no había mérito alguno en nosotros, ni una gota de mérito alguno para que Dios nos considerara entrar al cielo, y más bien, por medio de la palabra, tú y yo reconocimos que teníamos un tiquete directo de ida sin regreso al infierno, merecido completamente. Cuando tú llegas a Efesios 2, quiera el Señor que cuando esté leyendo ese texto, nos conceda verlo como si fuera la primera vez, ¿de acuerdo? O sea, vivíamos adictos al pecado, vivíamos adictos a aborrecer todo lo que era Dios. Y en Efesios 2:4 dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Mis hermanos, ustedes conocen esos textos, pero una vez en el sentido de que Dios decidió amarme cuando yo le odiaba, que Dios decidió buscarme y darme vida cuando yo no la quería y la despreciaba, que para hacer eso nuestro Cristo se hizo hombre, nació en un pesebre, de principio a fin de su vida vivió una vida de perfecta obediencia que tú y yo deberíamos haber vivido. Hermanos, que esa obediencia perfecta le dio el lugar a nuestro Cristo para ser el Cordero que quita el pecado del mundo, de los que creen, en donde ese Cordero iría a la cruz de Calvario a cargar con la ira eterna de Dios por cada uno de nuestros pecados que sí merecíamos, y tomó nuestro lugar en la cruz. Y mis hermanos, no solo eso, al él estar en la cruz cargando con todos nuestros pecados, dice la carta a los hebreos que él lo hizo con gozo. Hermanos, Cristo fue a la cruz con gozo cuando tú y yo gritábamos crucifícale, cuando le aborrecíamos y cuando le odiábamos. Y en la cruz del Calvario, cuando creímos, no solamente pagó por nuestros pecados, sino le plació por gracia acreditarnos su hoja de vida de perfecta obediencia, para que de esa forma fuéramos justificados ante los ojos de Dios y así fuéramos reconciliados con el Padre, al cual odiábamos. Y mis hermanos, ahora nos hizo familia en Cristo Jesús. Sigue diciendo Efesios, capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pregunta: si estas gloriosas verdades nos permiten saborear la bondad de Dios, ¿cómo es que no tenemos apetito? ¿Cómo es que no queremos anhelar como un bebé recién nacido la palabra de Dios? Mis hermanos, ¿por qué las verdades del Evangelio se volvieron tan cotidianas, tan de costumbre, que ya dejaron de arder el corazón? Y hermano, digo cotidiana y costumbre en el caso de que tú te las prediques, pero somos muy flojos en presentarnos a diario y a nosotros mismos y a nuestras familias el Evangelio. Que Cristo se hizo hombre, vino a vivir la vida que tú y yo deberíamos haber vivido, vino a morir la muerte que tú y yo sí merecíamos, y lo hizo con gozo, por personas que le odiábamos. ¿Cómo no ver ese sabor, ese deleite en Cristo por su inmensa bondad? Decía el pastor Luis Méndez en el pasado jueves en la noche, una excelente enseñanza, mis hermanos, se la recomiendo, ya está colgada en YouTube. Dice: cuando sientes a Dios lejos de ti, cuando tú dices, mira, yo siento que Dios está lejos de mí, Él dice, revísate
Revisa quién fue el que se alejó, porque no fue Dios, fuiste tú. Dios no se aleja, Dios es fiel a sus promesas, Dios está con nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Y hermano, escúchame muy, pero muy bien. La razón por la que no anhelas ahora mismo con un fuerte y apasionante deseo la palabra de Dios como un bebé recién nacido, es porque ya no estás saboreando cuán bueno es Cristo. Ya no te parece Cristo deleitoso. ¿Me comprendes eso? Saborear a Cristo, mis hermanos, no es algo que te sacie hoy. Me explico. Nunca te vas a saciar porque siempre vas a querer más y siempre Dios va a tener para darnos más de su fuente inagotable que es Cristo. La razón por la que ahora mismo, hermano, mírame bien, por la que estás apartado, por las que estás frío, por la que te consumieron miles de cosas, el trabajo, el estudio, la razón por la que no meditas en la palabra, no estudias y no estás ahí y no aprovechas los medios de gracia, la razón es porque Cristo dejó de ser deleitoso para tu vida. Y algo más estás saboreando, algo más tiene deleite, algo que tal vez te cuesta 5 horas diarias, si no es más, pegado a tu celular. Algo te está afectando y te está quitando tu apetito por Cristo y tú no te das cuenta de que el pecado está ganando terreno, que está endureciendo tu vida. Hermano, échame la culpa como pastor, échale la culpa a los ancianos, échale la culpa a tus hermanos más queridos que no te llaman y yo te sigo diciendo que el problema es que Cristo dejó de ser delicioso para ti. ¿Cómo es posible, mis hermanos, viendo la gloria del Evangelio y lo poderoso e infinitamente misericordioso de nuestro Dios y todos los regalos que tienen, que no hallemos deleite en su palabra? Mira, si tu corazón se endurece más y más, y dite a ti mismo todas las mentiras y engaños que tu corazón engañoso te dé para justificar. ¿Tienes mucho trabajo? Baja la aplicación, que te digo, en un día. Y vas a ver cuánto tiempo pierdes aún con días de trabajo intensos. O estudios intensos en tu universidad, o en colegio, o en lo que sea. Mis hermanos, si tu corazón se está endureciendo más y más, si tu corazón se está alejando más y más de Dios, hay esperanza si estás en Cristo. Porque nuestra esperanza es que nuestro Dios mismo va a venir y te va a regresar al camino, va a enderezar tu vida, porque le costamos un alto precio. Y quiera Dios en esta mañana darte el precioso regalo del arrepentimiento y te lo ruego, te lo suplico, no justifiques lo que tu corazón ahorita y tu mente te está diciendo. Yo estoy lejos de la palabra, me cuesta leer, me da pereza, me da fastidio, me aburre, me cuesta mucho, no me concentro. No, mis hermanos, la razón es porque Cristo dejó de ser delicioso, deleitoso, sabroso a tu alma. Pero si tú no estás en Cristo y no ves como peligroso lo que te estoy diciendo, no ves como problemático, mira, no te preocupes, te vas a seguir endureciendo y endureciendo más, porque cada día se va a hacer mucho más manifiesto tu desprecio y tu odio natural por Cristo y su palabra. A veces, hermanos, a veces somos nosotros muy ligeros, aún con nuestras familias, de ver algunos rasgos pequeñitos de aparente cristianismo y creer que son creyentes. Familia, o anhelan apasionadamente la palabra porque nacieron de nuevo, porque fueron capacitados por el Espíritu Santo, porque Dios es su Padre, porque Cristo es su deleite, que son evidencias. Pero, amados, no se aferren de cosas pequeñas y que Dios nos dé discernimiento para ver en realidad del estado de nuestras almas, del estado de las almas a nuestro alrededor. Porque yo sé que tú estás pensando, mira, ¿qué problema con mis hijos para que lean? De hecho, unos sermones anteriores, antes de la pandemia, yo les decía una reflexión, las quiero recordar. ¿Qué pasaría si ese ser querido que está en tu casa, que es el que dice madruguemos los domingos para llegar a tiempo al servicio o ahorita a la transmisión, el que está pendiente de que se oren los alimentos, el que está pendiente de hacer los devocionales, qué pasaría si esa persona que está en tu casa muere y se va al Señor? No vas a tener nadie empujándote.
posiblemente, mi hermano, tengas que reconocer, o amigo, que darías la espalda y te alejarías. Quiera el Señor que te abra el entendimiento en esta mañana, te permite ver que tú y yo podemos perder muchísimo tiempo y que nuestras excusas son vanas, porque Dios pesa el corazón y dice, yo no puedo creer, hijo, que tú me digas a mí que no tienes tiempo cuando pasas 3 horas en esto, aquello y lo otro, sobre todo pegados al celular. Anhelas, mi hermano, en esta mañana a Cristo, ahorita mismo, hazte la pregunta, ¿tú anhelas a Cristo de la manera que un bebé recién nacido anhela la leche de su madre? Amados, un bebé llora con fuerza, a gritos, apasionadamente hasta que le traigan su leche. ¿Tú te puedes identificar así? O tal vez te veas llorando porque no tienes esto o aquello, que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Miren, hermanos, algunos pueden pensar, pastor, eso que usted dice, o que la palabra manifiesta, desear la palabra de Dios como un bebé recién nacido, como un bebé recién nacido, me parece demasiado, me parece que es como irse a un extremo. ¿De verdad? ¿De verdad creen que anhelar la palabra de Dios es así? ¿De verdad creen que Cristo no produce este tipo de pasión por sus asuntos, por su palabra? Mira, hermano que me ves, amigo que me ves, y por favor escúchame muy bien, si tú en verdad has probado la bondad de Cristo, tú quieres más de Cristo. Tal vez no has probado la bondad de Cristo y por eso no hayas deleite en la palabra, ni en los devocionales, ni en estar en esta mañana. Tal vez estés aquí regañado porque te tocó. Pero la palabra de Dios dice lo siguiente, y con esto estamos por terminar. Salmo 19:9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Hermanos, saborear el Evangelio, saborear la palabra es deleitarnos en Cristo. Saborear las bondades de Dios y saber que son reales es haber sido purificados en la cruz de Calvario, es haber sido renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y tú me dices ahora, y te lo reconozco, escúchame bien, pastor, me cuesta mucho ser así de entregado. Recuerda lo que dijimos al principio, el pecado te gana la guerra, te hace la guerra y tú no te das cuenta cómo aplaza las cosas de Dios, cómo descuida las cosas de Dios. Entiende, hermano y hermana, que estamos en una batalla donde necesitamos llorar a gritos apasionadamente por la palabra de Dios, porque ella es nuestra vida, de ella depende nuestro sano crecimiento y el bienestar de nuestras almas y de nuestra familia. Si creen que exagero, por favor recuerden cuánto daño les has hecho el pecado. Y muchas de las razones de que ha cogido tanta fuerza es el descuido de sus almas, el descuido de la comunión con el Señor, con sus hermanos, con la iglesia. Mira, pídele ayuda a Dios en este momento. Señor, yo quiero tener sed por tu palabra. Yo quiero ser apasionado por tu palabra. Dice el Señor que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala y Él la da como. Gracias, hermanos, abundantemente. Entonces, si no tenemos, es porque no pedimos. Y mis hermanos, si el pecado ha ganado fuerza, no es de la noche a la mañana que tú llegas a esto. Es en oración y clamando y empezando poco a poco a estudiar, a meditar, a perseverar en la palabra de Dios. Y de verdad, si tienes sabor o deleite por Cristo, es porque el Espíritu Santo te hizo hijo de Dios, porque mora en ti y te permite reconocer esta verdad. Si en esta mañana tú ves que la palabra de Dios no es deleitosa, que Cristo no es increíble, hoy es un día de salvación. Mis hermanos, la enseñanza de hoy no es fanatismo, es cristianismo puro. Cristo es glorioso. Cristo te sacó de la vida miserable y podrida que tú y yo llevábamos. ¿Cómo no amarlo? ¿Cuántas veces te ha perdonado a través de su palabra, con sus promesas? ¿Cuántas veces te ha restaurado? ¿Cuántas veces te ha animado? ¿Cuánto nos deleitamos cuando la cantamos?
Mis hermanos, tenemos un tesoro en nuestras manos, que es la palabra de Dios. Pero hemos de reconocer que no somos tan apasionados, que negociamos el cuidado de nuestras almas, que lo aplazamos, y eso trae consecuencias y te hará daño y le hará daño a los tuyos. Que Dios nos ayude a ver cuán glorioso, cuán majestuoso, cuán poderoso, qué regalo tan grande tenemos en nuestras manos al tener la bendita, la suficiente, la inerrante, la gloriosa palabra de Dios que nos apunta a Cristo como suficiente Señor y Salvador. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, no quiero ser hipócrita ni pretender que yo mismo anhelo tu palabra como un bebé recién nacido. Yo mismo he negociado, yo mismo he aplazado devocionales. Yo mismo he sacado excusas para no estudiar. Yo mismo a veces me he acercado a tu palabra de una manera profesional y no porque quiera alimentarme de mi Cristo. Pero gracias por tu palabra que me muestra, que nos muestra nuestro pecado, nuestra arrogancia, nuestra debilidad. Y saber que a ti te plació dejarnos tu palabra exhalada de tu boca para bendecirnos, para cuidarnos y protegernos, y que nosotros hallemos más deleite en otros asuntos. Eso es masoquismo, hermanos. Es porque nos gusta estar mal, es porque nos gusta estar en amargura, en pecado, en miseria, en problemados, sabiendo que tenemos una fuente inagotable, una poderosa palabra de Dios que cuando sale afecta, moldea, cambia, restaura, limpia nuestras almas para moldearnos a la estatura de Cristo. Esa palabra que sale es de bendición para tus hijos, para tu esposa, para la iglesia, para todos, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Tu palabra es suficiente porque nos muestra a Cristo y Cristo es suficiente. Oh, gracias, Señor de los cielos, por ser tan deleitoso y permítenos hallar más deleite en Cristo, que es tu palabra, que es tu evangelio. Y perdónanos por tanto tiempo perdido. Perdónanos que no alimentarnos de Cristo ha hecho que nuestros corazones sean maliciosos, hipócritas, engañadores, envidiosos, sabiendo que si estamos en Cristo ya tenemos todo. Tenemos todo. Señor, trae arrepentimiento que solo tú puedes dar. Y permíteles reconocer a mis hermanos y a mí cuánta frivolidad, cuánta vanidad nos hace perder el tiempo. Debiendo ya ser maestros, muchos de vosotros aún tener necesidad de cosas básicas, dice tu palabra. Te rogamos, Señor, que a ti te plazca en esta mañana por el poder de tu Santo Espíritu provocar una sed por tu palabra en tus hijos, desde el más pequeño hasta el más grande. Permítenos orar por aquellos que predican. Permítenos gozarnos con las bendiciones, dones y talentos de nuestros hermanos. Permítenos alimentar fuertemente por tu palabra en Cristo el amor fraternal y entrañable. Permítenos regresar pronto para que podamos cantar juntos, leer juntos, estudiar juntos tu bendita palabra. Gracias por tu compasión repartida en esta mañana. Gracias por tu gracia impartida en esta mañana. Gracias por la salvación que has traído a los que tú quieres. Y gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Padre, que ningún hermano salga aplastado en esta mañana. Porque así como tu palabra nos muestra el pecado, también nos lleva a Cristo. Si confesamos nuestro pecado de apatía, de indiferencia, de negligencia, de inapetencia a la palabra de Dios, tú eres fiel y justo para perdonarnos, quitarnos esa apatía, ese pecado y esa miseria y darnos una sed profunda por Cristo. Y gracias, oh Señor, porque tú estás orando ahorita mismo, porque eso sea una realidad en muchos y quisiera que fuera todos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gloria y honra y gracias, Cristo, por ser tan precioso, glorioso,
sublime, misericordioso, compasivo. Te amamos, Señor Jesucristo, y solo tú puedes amar para que podamos dar de tu amor entre nosotros mismos. En Cristo Jesús y para tu gloria nada más. Amén. Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu dé vida en la semilla en mi interior y tu palabra eche raíz en lo profundo de